Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de las redes sociales de la iglesia, pero se publicó por ahí el día de ayer el nombre de la nueva serie que vamos a estar viendo, y esta nueva serie se llama Temor de Dios. En el mes de abril vamos a estar hablando acerca del temor de Dios, que el temor de Dios es necesario para nuestra vida. Si no tenemos temor de Dios, nos conducimos de una manera equivocada por todas las áreas de nuestra vida. Y es importante que sepamos qué es el temor de Dios y que podamos adquirir el temor de Dios para poder vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Y entonces yo lo invito, por favor, a que no se pierda ningún domingo, porque estoy seguro que Dios, a través de toda esta serie del temor de Dios, va a trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, y va a transformar nuestra vida para cada día parecernos más a Cristo Jesús. Y ese es el deseo que Él tiene para nosotros, que cada día podamos parecernos más a Cristo Jesús. Entonces, por favor, ponga mucha atención, porque yo estoy seguro que el día de hoy Dios va a trabajar y va a introducirse por medio de su palabra en nuestros corazones para que vivamos de una manera diferente. ¿Está listo junto conmigo? Amén. Muy bien. El mensaje del día de hoy se llama Bajo la cultura de Dios. Diga conmigo, bajo la cultura de Dios. Esa es la meta de cada uno de nosotros, estar bajo la cultura de Dios a partir de hoy. Y quiero explicarme a lo largo de todo este mensaje de qué se trata estar bajo la cultura de Dios. Hay diferentes culturas, hay cultura del mundo, hay cultura de países, hay cultura familiar, pero hay una cultura que es la cultura de Dios. Y la cultura de Dios es la que debemos de tener todos los hijos de Dios. Pensar como Dios, actuar como Dios, tener las actitudes de Dios, tener la visión de vida que Dios tiene, hablar como Dios habla, tratar a los demás como Dios los trata. Y todo esto y muchas otras cosas más que tienen que ver con la cultura de Dios debe de estar presente en nuestra vida. Si no están presentes en nuestra vida, significa que estamos viviendo bajo otra cultura. Y a lo mejor ni siquiera nos estamos dando cuenta. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Por favor, quiero que me acompañe a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso del 15 al 17. Fíjese lo que dice, del 15 al 17. Verso 15 dice: no amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Verso 16 dice: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos viendo dos culturas, la cultura del mundo y la cultura de Dios. Aquel que persigue la cultura del mundo va a terminar como la cultura del mundo y como el mundo, muerto y echado a perder. Pero aquel que persigue y vive bajo la cultura de Dios, dice aquí, yo no digo, dice la Biblia, vivirá para siempre. Y entonces esto es algo bien importante para cada uno de nosotros. Debemos de aprender a hacer un lado todo lo que el mundo nos ofrece y concentrarnos en lo que Dios nos pide. Pero eso es una tarea complicada y yo sé que todos están de acuerdo conmigo, porque constantemente, día tras día, minuto tras minuto, estamos siendo bombardeados, de alguna manera así lo quiero decir, bombardeados con la cultura del mundo. Noticias, redes sociales, amistades, relaciones y muchas otras cosas, moda, lo que la gente persigue, y todo eso está constantemente alrededor de nosotros. Y si nosotros no tenemos un programa intencional, déjeme le digo, un entrenamiento intencional para decir yo voy a perseguir lo que Dios me está pidiendo, entonces la cultura nos va a arrastrar, la cultura del mundo nos va a arrastrar con ella y no nos vamos a dar cuenta. Y entonces, el día de hoy hay muchos cristianos que siguen teniendo los mismos problemas que tienen las personas del mundo, que siguen teniendo las mismas ambiciones que tienen las personas de la cultura del mundo, que siguen persiguiendo lo que las personas del mundo persiguen.
y que no hay una diferencia entre la cultura de Dios y la cultura del mundo en esos cristianos. Y eso es porque hemos descuidado y no hemos sido intencionales en perseguir lo que Él nos pide. Y entonces yo les quiero poner un ejemplo que nos va a poder ayudar a entender esto de una mejor manera. Y les voy a contar una historia de niños. Una historia en la Biblia que se cuenta a todos los niños, pero que es bien importante y que nos puede enseñar mucho acerca de la cultura de Dios y la cultura del mundo. Y quiero comenzar diciéndoles acerca de un lugar que se llama Babilonia, o se llamaba Babilonia. Entonces, Babilonia, en los tiempos de un hombre llamado Daniel, era conocida como la mejor cultura. Tenían la mejor cultura, tenían la mejor tecnología, tenían la mejor ciencia, tenían la mejor literatura, tenían la mejor filosofía. Y eso a los ojos del mundo, ¿verdad? Si uno quería estar con la gente importante, con la gente conocedora, con la gente que sabía lo mejor, tenía que ir a Babilonia. Y eso era Babilonia, ¿verdad? Era la mejor cultura, por así decirlo. Y entonces Babilonia en los tiempos de Daniel representaba eso, una buena cultura. Y entonces si uno vivía en ese tiempo sin conocer de Dios, uno pudiera decir, si yo quiero mejorar como persona, si yo quiero mejorar como familia, si yo quiero mejorar, tengo que ir a Babilonia, aprender lo que ellos saben. Pero, déjenme le digo algo importante. Lo que generalmente se acepta como bueno, en este caso la buena cultura de Babilonia, lo que generalmente se acepta como bueno, debe de estar en sincronía con la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo que el mundo cree. Lo que generalmente se acepta como bueno, seguramente tiene que ver con la voluntad de Dios. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Muchas cosas que el mundo dice que son buenas están completamente en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros creemos que hay cosas buenas que estamos siguiendo y Dios dice, eso no está bien. No se trata de perseguir lo que es bueno, se trata de perseguir lo que Dios dice. Y muchas veces Dios, la voluntad de Dios es muy diferente a lo que nosotros creemos como bueno. En el tiempo de Daniel, Babilonia tenía la cultura buena, la mejor cultura, pero eso no significaba que era voluntad de Dios o que era aceptable para Dios. Y entonces así estaba Babilonia, a pesar de que todos, menos algunas personas, pero la mayoría creían que Babilonia era la mejor cultura, la mejor filosofía, la mejor educación. A pesar de que ellos decían esto es lo mejor, Dios decía eso está completamente en contra a mi voluntad. Y podemos estar confundidos el día de hoy de la misma manera, creyendo que estamos persiguiendo una cultura buena que está en contra de la voluntad de Dios. Y entonces vamos a hablar de Daniel. ¿Cuántos conocen la historia de Daniel? Por eso les digo que vamos a hablar de una historia que se cuenta a los niños, porque esta es una historia que generalmente se cuenta en la escuela dominical con los niños, ¿verdad? Y se habla de Daniel y de los amigos de Daniel, que los metieron a un horno de fuego. ¿Se acuerdan de esas historias? Desde chiquitos aprendíamos esas historias. Pero esto nos enseña algo importantísimo que como adultos muchas veces perdemos de vista. Y Daniel era un judío que nació en la cultura judía, que nació con esa cultura judía, nació en su territorio, nació en su pueblo, pero en un momento en la historia llega un rey que se llama el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y conquista todo. Y entonces derrota a la nación de Judá y dice, ¿saben qué? Vamos a escoger a lo mejor de lo mejor que hay aquí. Los más inteligentes, los más guapos, los mejores preparados, y los vamos a traer a Babilonia como presos. Van a ser esclavos, aunque no se sentía tanto como esclavitud, porque vivían y comían dentro del palacio estos jóvenes, pero realmente eran presos. Y él dijo, vamos a traernos a estos jóvenes que crecieron en esa cultura, pero a medida de lo posible vamos a armar un plan bien intencional en el que les vamos a borrar su cultura. Vamos a cambiar su idioma, vamos a cambiar su manera de vestirse, vamos a cambiar su comida. Vamos a cambiar incluso sus nombres, vamos a cambiar su cultura y vamos a borrar todo lo que ellos habían aprendido para que se metan a la cultura de Babilonia. Y ese era un plan estratégico y bien intencional.
Y entonces Nabucodonosor, con todos sus trabajos, armó un plan, ¿verdad? Y dijo, durante 3 años vamos a estar transformando su cultura poco a poco, para que llegue un punto en el que ni siquiera se acuerden lo que eran antes. Y dice la Biblia que empezaron a cambiarles el nombre y empezaron a cambiarles todo eso. Y aquí estaban estos jóvenes, ¿verdad? Entre ellos Daniel, que ellos habían crecido en una cultura sana, en una cultura que se regía por las normas de Dios. Y estaba la cultura de Babilonia borrando sistemáticamente todos los días lo que ellos habían aprendido. Y ese era el plan. Y entonces, ya les dije que cambiaron sus nombres, el idioma, la ropa, la comida, les enseñaron su historia, les enseñaron su filosofía, su ciencia, de todo. El plan también era que pudieran eliminar completamente a Dios de su vida. Y ya no seguir a Dios, sino seguir a los dioses de Babilonia. Y entonces quiero que me acompañe, por favor. Vamos al libro de Daniel. Les voy a leer una parte en el libro de Daniel en donde Nabucodonosor está hablando con el jefe del Estado Mayor. Esto es Daniel capítulo 1, verso 4. Fíjese lo que dice. Está diciendo el rey Nabucodonosor: selecciona solo a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que proveían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Aquí vienen los 4 jóvenes que los niños aprenden. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Y el verso 7 dice: y el jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abed-nego. Y entonces empiezan a cambiar la cultura de estos jóvenes. De tener unos nombres que honraban a Dios, le pusieron unos nombres que deshonraban a Dios. Cambiaron su idioma, cambiaron todo. Y con un plan. Y este plan no era nada sutil y no estaba escondido. Este plan es: queremos borrar todo lo que sabes y cambiarte y convertirte en una persona apta para servir en nuestro reino. No era un plan sutil y no era un plan bajo la manga, ¿verdad? Que escondido y poco a poco va a ir funcionando. No, esto era un plan estratégico y bien intencionado, y les dijeron: queremos cambiarles completamente su cultura. No podían hacer nada porque eran esclavos, eran prisioneros en un país que no era el de ellos. Y entonces, estos jóvenes estaban bajo la influencia de otra cultura. ¿Por qué les estoy contando esta historia? Porque esta historia es importante. Porque Babilonia fue hace muchos años atrás, miles, cientos de años atrás. Daniel vivió cientos de años atrás. Y uno dice: ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Déjeme decirle que la estrategia es la misma hoy en día. Cambiar nuestra cultura. La única diferencia es que hoy sí el plan es un plan bien sutil y escondido, pero es bien efectivo. En aquel tiempo no ocultaron nada, queremos cambiar su cultura. Ahorita es sutil el plan del enemigo. Y lamentablemente muchos cristianos hemos estado bajo la cultura del mundo, una cultura que no es para nosotros, que nos contamina y que nos va a echar a perder sin darnos cuenta. Y hemos cambiado, por así decirlo, nuestro idioma, nuestra forma de vestirnos, nuestra cultura, nuestra filosofía, nuestros nombres, por así decirlo, lo hemos cambiado sin darnos cuenta. Y Jesús vino y murió por nosotros y nos hizo hijos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos bajo la cultura de Dios, representantes del reino de Dios, y que nuestro estilo de vida, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, nuestra forma de actuar puedan enseñarle al mundo que somos hijos de Dios y que vivimos bajo su cultura. Lamentablemente el plan del enemigo es sutil, y ya no tan sutil, ya nosotros nos damos cuenta de cuál es la estrategia con todo lo que están haciendo, con las agendas que tienen programadas. Pero es bien fácil que nos confundamos.
Y entonces bajamos de nivel a la cultura del mundo cuando deberíamos de estar viviendo en la cultura de Dios. Esta historia es bien importante, porque a pesar de que Daniel y sus amigos fueron sometidos a cambiar su cultura, ellos dijeron: nosotros no vamos a permitir que borren nuestra cultura y no vamos a permitir que cambie nuestra cultura. Nosotros vamos a seguir la cultura de Dios. En un país lejano, bajo la influencia de otra cultura, sí, quizá amenazados de muerte por un rey que nos quiere transformar, pero no vamos a comprometer nuestros principios y nuestros valores. No importa lo que pase. Y esa es la bandera que usted y yo tenemos que levantar el día de hoy, sobre todo en esta generación y en los tiempos que estamos viviendo. No voy a comprometer mis principios y mis valores a pesar de que el mundo diga lo contrario. No voy a comprometer mis principios y mis valores a pesar de que todo el mundo haga lo diferente a mí. Yo sé qué es lo que tengo que hacer. Dios me ha dicho cómo debo de actuar. Y yo quiero vivir bajo la cultura del reino, no bajo la cultura del mundo. Quiero que la gente me vea y cuando me conozca diga: ese es un hijo de Dios. Eso es lo que yo quiero para mi vida y eso es lo que deseamos para esta iglesia, que esta iglesia sea conocida como una iglesia que vive bajo la cultura de Dios. Pero déjeme decirle que es algo complicado, porque el enemigo tiene su plan. ¿Y cuál es el plan de nosotros para contrarrestar eso? Daniel tenía su plan y sus amigos tenían su plan, pero ¿cuál es el plan de nosotros? Y entonces vamos a ir un poquito más profundo, ¿verdad? Para conocer cuál debe de ser nuestro plan. Pero primero antes de eso quiero decirle, ¿qué pasa si estoy bajo la influencia de la cultura del mundo? ¿Qué pasa si estoy? Porque a lo mejor aquí hay una persona que dice: bueno, ¿y qué tiene de malo, verdad? ¿Qué tan grave puede ser que yo me rija bajo la cultura del mundo? Es bien peligroso. Déjenme le leo algunas cosas. Hay que preguntarnos esto. Pregúntatelo tú. Estas preguntas hazlas personal a ti mismo. ¿Te pareces a todos los demás? ¿Te entretienen las mismas cosas que a los demás? ¿Te ríes de los mismos chistes que los demás? ¿Educas a tus hijos de la misma manera que los demás? ¿Gastas tu tiempo como todos los demás? ¿Gastas tu dinero como todos los demás? ¿Basas tu moral a lo que el mundo dice que debes de basarla? ¿Hay alguna diferencia entre ti y la gente que está allá afuera y que no es cristiana? Además de venir los domingos a la iglesia. Y déjame decirte algo, si tú dices: pues no, la verdad no hay mucha diferencia, paso desapercibido, ¿verdad? Estoy en el trabajo, estoy con la familia, estoy quizá en la escuela, no sé, y paso desapercibido. Entonces quizás sin darte cuenta estás bajo la influencia del mundo. Porque cuando estás bajo la influencia de Dios, tú sobresales de los demás. Y la gente te ve, eres diferente. Y no te ven como, no es una, o sea, tú no sobresales como para decir: oh, ya viste, ahí va el cristiano, wow. No, sobresales y te echan carrilla y te señalan y te dicen que eres un retrógrada. De esa manera sobresalimos. Pero ahorita vamos a ver otra manera de la cual también podemos sobresalir, que está muy bonita. Pero entonces hazte estas preguntas. ¿Eres diferente a los demás? ¿Hay alguna diferencia entre ti y las personas de tu trabajo? ¿O eres uno más del montón? No podemos quedarnos nada más como cristianos que somos cristianos porque vamos a la iglesia el domingo. Somos cristianos porque día con día y decisión tras decisión demuestro que vivo bajo la cultura de Dios. Mis decisiones lo demuestran, mis palabras lo demuestran, mis gustos lo demuestran, mis hábitos lo demuestran. No asistir a la iglesia, que tiene que ver, ¿verdad? Pero no es lo único. Entonces, si hay poca diferencia entre nuestra forma de vivir y la de las personas que nos rodean, posiblemente estamos bajo la cultura del mundo y no nos hayamos dado cuenta. Y eso es bien peligroso. ¿Qué pasa si estoy bajo la cultura del mundo? Es bien peligroso. Y los resultados son peligrosos. La cultura del mundo te invita al estrés. La cultura del mundo te invita a la depresión. La cultura del mundo te invita a la comparación. La cultura del mundo te invita al sexo.
La cultura del mundo te invita a buscar el poder, a tener ambición a las riquezas, a tener ambición al poder. La cultura del mundo te invita a la división. La cultura del mundo te invita a puras cosas dañinas para ti y contrarias a lo que Dios tiene para ti. Así es la cultura del mundo y lamentablemente ni nos damos cuenta. Y en redes sociales, en noticias, en nuestras relaciones, en el trabajo y en todos lados constantemente estamos siendo llenos de eso. Y si no tenemos un plan estratégico que contrarreste eso, estamos en picada yéndonos junto con la cultura del mundo. Y entonces, si estamos bajo esa influencia, los resultados van a ser así. Y yo estoy seguro que si les pregunto cuántos quieren resultados así, ninguno va a levantar la mano. Todos nosotros queremos resultados de la cultura del reino de Dios. Paz, alegría, unidad. ¿Cuántos quieren eso? Riquezas, pero riquezas del cielo. ¿Cuántos quieren eso? Una familia unida. ¿Cuántos quieren descanso por las noches a pesar de los problemas? Eso nos da la cultura del reino. Y muchas otras cosas más, considerar a las otras personas y no solo a ti. Como ahorita yo les decía en los diezmos, ¿verdad? La cultura te dice, gasta en ti. Y Dios dice, piensa en los demás. Pero ¿cómo, Señor? Y generalmente lo que nos pide Dios, que tiene que ver con su cultura, es difícil de entender. ¿Por qué es tan difícil de entender? Porque estamos sumergidos en la cultura del mundo. El mundo te invita a no pedir perdón, sino a vengarte. Y la cultura del reino te dice que vayas a perdonar aunque no te hayan pedido perdón. Pero no lo entendemos. ¿Por qué se nos hace difícil entenderlo? Porque constantemente, todos los días, están tratando de cambiar la cultura de Dios en nosotros. Y tenemos que tener cuidado con eso. Todos aquí tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, pongan la atención a lo que viene en la pantalla. Lo que sea que está influenciando tu vida, tiene el control de tu vida y por lo tanto tiene tu futuro. Lo que sea que esté influenciando tu vida, tiene el control de tu vida y por lo tanto tiene tu futuro. ¿Cuántos de aquí quieren dejar su futuro al mundo? A la cultura del mundo, a las modas y a las normas que rige esta sociedad. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestro futuro esté en sus manos? Yo no. Y tampoco quiero que mis hijos estén bajo esa cultura y bajo esas normas y que su futuro esté sometido a eso, porque es muerte, destrucción y pérdida. Todos nosotros queremos que nuestro futuro esté enlazado con la cultura del reino de Dios, que es vida y es prosperidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La pregunta importante es, ¿quieres que las diferentes áreas de tu vida tengan los resultados de vivir bajo la influencia de la cultura del mundo? Deudas, estrés, inmoralidad sexual, depresión, esclavitud, comparación, vicios, alcohol, divisiones familiares, ambición por el poder, drogas, estatus, reputación, mentiras, envidias, temor, miedos, etcétera. ¿O quieres que tu vida esté rodeada de la paz de Dios y la bendición de Dios y la prosperidad de Dios? Vive bajo la cultura del reino de Dios. Es difícil, claro que es difícil. Tiene que ver con una decisión. Y todo tiene que ver con temor de Dios. Diga conmigo, tiene que ver con temor de Dios. Entonces, vamos a hablar de Daniel. Daniel hizo algunas cosas, él tomó algunas decisiones que lo separaron del resto y que evidenciaron su compromiso con el reino de Dios. En el momento en que el rey Nabucodonosor dijo, tienen que actuar de esta manera y les voy a cambiar completamente su cultura para que vivan en la cultura de Babilonia, en la cultura del mundo, Daniel tomó dos decisiones importantes. Tomó más, pero hoy voy a hablar de dos. Y eso lo diferenció de los demás y le dio resultados increíbles. Y entonces vamos a hablar de estas decisiones. Número uno, ¿qué decisiones tomó Daniel? Número uno, cuidar lo que entra en ti. Diga conmigo, cuidar lo que entra en ti. Esto es bien importante. Y Daniel, capítulo 1, verso 8, fíjese lo que dice. Sin embargo, Daniel estaba decidido
a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Y le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Y entonces Daniel dijo: ok, ¿me quieres cambiar todo? Me cambiaste mi nombre, pues no puedo hacer mucho por eso. Me cambiaste mi ropa, no puedo hacer mucho por eso. Estás tratando de que yo me llene de tu filosofía, pues voy a leer lo que tenga que leer, pero yo voy a tener cuidado con lo que entra en mí. Y aquí estamos hablando de la comida, pero esto representa lo que entra en mí. Diga conmigo: lo que entra en mí. Cuidar lo que entra en mí. Esto representa toda la influencia que recibes todos los días, las relaciones que tienes, la música que escuchas, las noticias que ves, la información que estás leyendo, las filosofías que estás aceptando, las conversaciones que estás teniendo. ¿Qué tan cuidadoso eres con lo que entra en ti? Y esa es una decisión. Daniel dijo: yo voy a tener cuidado con lo que entra en mí, y esto me perjudica, no me lo voy a meter. ¿Cuántos de nosotros nos detenemos a analizar todo lo que está a nuestro alrededor y decir: esto es bueno y esto no es bueno? Esto honra a Dios y esto no honra a Dios. Esto es parte de su voluntad y esto no. ¿Cuántos de nosotros hacemos ese ejercicio de decisión? Daniel lo hizo y él dijo: voy a tener cuidado con lo que entra en mí. ¿Cuánto cuidado tienes con lo que entra en ti? Quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes han tenido un temor fuerte por escuchar alguna noticia en la televisión o en el radio, lo que sea? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes, esto es una pregunta y si quieren no me levanten la mano, pero cuántos de ustedes cambiaron su forma de hablar por estar en una conversación con personas en el trabajo o en la familia o lo que sea? Y ustedes cambiaron su manera de hablar. ¿Cuántos de ustedes leyeron a lo mejor algún artículo o escucharon un artículo en redes sociales y empezó a distorsionar ese artículo o esa información que no viene en la Biblia? Empezó a distorsionar su visión de Dios. No me levanten la mano. Pero eso es lo que pasa día con día con los cristianos. Porque ninguno de nosotros nos detenemos a tener cuidado con lo que entra. No nos detenemos a eso. Y si nos detenemos son a las cosas grandes, ¿verdad? A las cosas realmente peligrosas. Pero no a las cosas sutiles que el diablo utiliza para engañarnos. Entonces, familia, por favor, a partir de hoy, detente. Detente en cada momento en tu vida. Y yo sé que esto es a lo mejor muy laborioso, pero a medida que lo practiques día con día se vuelve un hábito. Detente y haz el ejercicio de preguntarte si lo que estás a punto de hacer o lo que estás a punto de recibir es de parte de Dios y honra a Dios. Y si no, toma la determinación como Daniel y decir: no me lo voy a meter, no lo voy a comer, no va a entrar en mí, porque no honra a Dios. Y él se cuidó de esa manera. ¿Cuántos de ustedes a partir de hoy van a cuidar lo que entra en ustedes? Y son muchas otras cosas: conversaciones, amistades. Y la lista es larga. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso. Ahora, no le estoy diciendo que se aísle, porque es imposible aislarnos, ¿verdad? No debemos de aislarnos y vivir en una burbuja. Debemos de seleccionar qué vamos a comer. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y de esa manera cuidamos nuestra vida. Entonces, decisión número 2, pongan la atención. La decisión número 2, cuidar lo que sale de ti. Ya vimos, número 1, cuidar lo que entra en ti, y número 2 es cuidar lo que sale de ti. Y quiero por favor que me acompañe a Daniel capítulo 6, que esta es una de las historias más famosas de Daniel. Capítulo 6, verso 10. Dice así. Verso 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley que tenía que ver con adorar a otro Dios, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre
en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Y entonces, ¿les leo el 11 o no les leo el 11? Los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Y usted no sé si sabe esa historia, pero le habían prohibido a Daniel que hiciera esto. ¡Ey! Estamos tratando de cambiar tu cultura. Para empezar, tu Dios ni siquiera existe. Deja de orarle. Oye, pero yo tengo la costumbre de orar 3 veces al día, todos los días. Vas a dejar de orarle porque si no te vamos a matar. Pero aquí nos está diciendo que Daniel, como de costumbre, escuchó la ley que se había firmado de adorar a otro Dios, y si no, el que no adorara a ese Dios cuello, y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tener cuidado con lo que sale de mí. No solamente con lo que entra en mí, sino lo que sale de mí. Y lo que sale de mí es adoración. Diga conmigo adoración. Generalmente adoración lo relacionamos con el tiempo de música en la iglesia. O lo relacionamos con una actitud en nuestra oración, ¿verdad? A lo mejor estamos diciéndole a Dios, tú eres santo, tú eres grande, maravilloso, el creador del universo, tú eres lo más grande que existe, y relacionamos adoración con eso, y eso está bien. Pero déjeme decirle algo más amplio con lo que tiene que ver adoración. Adoración es mi respuesta a la vida, la manera en que yo respondo ante las circunstancias, ante las dificultades, ante la derrota, ante la victoria, ante los problemas, ante las victorias. Mi respuesta a todo eso es adoración. Y es adoración a Dios o cualquier otra cosa. ¿Cómo yo respondo ante la vida? ¿Cómo respondes tú? Daniel dijo, no me importa si estoy amenazado, no me importa si me van a matar, yo voy a cuidar lo que sale de mí. ¿Cómo voy a responder ante esto? Adorando a Dios. ¿Cómo vas a responder tú ante tus desafíos y dificultades? ¿Adorando a Dios o adorando a la preocupación? ¿Adorando a Dios o adorando al estrés? Porque al final de cuentas, a la persona a la que tú te sometas es a la persona que estás adorando. Cuando tenemos deudas o cuando no nos alcanza el dinero, ¿cómo vas a responder a eso, ante esa situación? ¿Adorando a Dios o adorando al dinero? Entonces la adoración es mi respuesta. Debería de ser mi respuesta a Dios en todos los aspectos de mi vida. Lamentablemente nosotros no tenemos cuidado con lo que sale de nosotros. Vivimos preocupados, vivimos afanados, vivimos tristes, vivimos ansiosos, con temor, con miedo. Y sin darnos cuenta, todo eso es un reflejo de que estamos viviendo bajo la cultura del mundo. Pero los que viven bajo la cultura de Dios, independientemente de lo que esté sucediendo a su alrededor, ellos dicen, voy a adorar a Dios. Voy a adorar a Dios. Yo tengo cuidado con lo que sale de mí. ¿Qué está saliendo de ti? Porque quizá tú el día de hoy estás enfrentando algún problema muy, muy grueso. Y ser hijos de Dios no nos garantiza que no vamos a tener problemas, para nada. Ser hijos de Dios lo que debería de hacer es adorar a Dios a pesar de los problemas. Y Daniel estaba adorando. Y van y lo meten al pozo de los leones, ¿verdad? Y ninguno le hizo nada. Porque él tenía cuidado de lo que salía de él. A pesar de que la cultura de Babilonia, el rey y todos sus achichincles quieren transformar mi cultura, no me voy a dejar. Voy a tener cuidado con lo que entra en mí y voy a tener cuidado con lo que sale de mí. Y esas dos cosas tienes que llevarte el día de hoy. ¿Qué estás permitiendo que entre y qué estás sacando en medio de las circunstancias que vives? Déjame decirte que estas dos cosas, estas dos decisiones que Daniel tomó, tienen que ver con temor de Dios. Si no tenemos temor de Dios, nunca vamos a cuidar lo que entra en nosotros. Es más, nos va a valer.
Pues, ¿qué tiene? ¿Verdad? Si me contamino con eso, pues no pasa nada. Si no tenemos temor de Dios, nunca va a salir algo bueno de nosotros, algo que lo honre. Pero cuando hay temor de Dios en nosotros, uno responde como Daniel ante cualquier circunstancia. Me voy a cuidar con lo que entra y me voy a cuidar con lo que sale, porque sé quién está aquí y es mi Dios. Y entonces, ¿cuáles son los resultados, familia? Esta es una pregunta importante. ¿Cuáles son los resultados de vivir bajo la influencia de la cultura de Dios? Ya vimos los resultados de vivir bajo la influencia de la cultura del mundo. Ahora vamos a ver los resultados de vivir bajo la influencia de la cultura de Dios. ¿Quiere escucharlo? ¿Seguro? Porque esto le conviene. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir bajo la cultura de Dios? Después de todo lo que ya les dije, ¿verdad? Y chihuas, darnos cuenta de que estamos metidos en algunos problemas por ahí. Yo quiero vivir bajo la cultura de Dios. Entonces, fíjese, voy a ponerle 3 ejemplos de Daniel y de sus amigos que reflejan los resultados de vivir bajo la cultura de Dios, que reflejan los resultados de vivir con temor de Dios. Número 1, Daniel 1:20. Daniel 1:20, fíjese lo que dice. Cada vez que el rey Nabucodonosor consultaba a Daniel y a sus amigos sobre cualquier asunto que exigía sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y los brujos de su reino. ¡Wow! Eso es un resultado, no es una coincidencia, es un resultado. 10 veces más capaces. Diga conmigo, 10 veces más capaz. Y eso se aplica en nuestra vida, en nuestra área de desempeño. ¿Cuál es tu trabajo? Imagínate que fueras 10 veces más capaz que cualquier otra persona de tu misma competencia. ¡Wow! Eso está increíble. Y a lo mejor uno dice, bueno, Daniel quizá estaba dotado con una supercapacidad, ¿verdad? Y Dios lo programó o lo creó con una supercapacidad y sabiduría. No, es el resultado del temor de Dios. Vivir bajo el temor de Dios te hace más capaz que otras personas. Y yo ahorita les dije que sobresalir como hijos de Dios, sí te señalan y sí te dicen el aleluya, ¿verdad? Y sí te dicen al que lavaron el cerebro y el que está engañado y así, de esa manera. Pero va a llegar un momento en que te van a voltear a ver porque eres 10 veces más capaz que ellos. En tu área de competencia, en tu trabajo, en tu familia. Imagínate, la manera en que tú educas a tus hijos es 10 veces mejor que los demás. La manera en que manejas tus finanzas es 10 veces mejor que los demás. Lo administrado que eres es 10 veces mejor que los demás. Eso es un resultado por el temor de Dios. Por decir, voy a tener cuidado con lo que entra y cuidado con lo que sale. ¿Cuántos quieren esa promesa para ustedes? Es un resultado por el temor de Dios. Número 2, Daniel 5:12. Daniel 5:12 dice así: este hombre, Daniel, a quien el rey le dio por nombre Beltsasar, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Fíjese, resultados: intelecto excepcional, sabiduría, conocimiento, intelecto, cosas que necesitamos para nuestro día a día. Es un resultado por el temor de Dios. Número 3, Daniel 6:3 dice, Daniel 6:3, pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Tener temor de Dios, tener cuidado con lo que entra y tener cuidado con lo que sale, te posiciona en un lugar mayor que los demás. Porque tú vas avanzando día con día, creciendo día con día, adquiriendo sabiduría día con día, siendo más diestro día con día en todas las áreas de tu vida. Esos son los resultados de vivir bajo la cultura de Dios. No es que este hombre, así Dios lo eligió a él y a todos los demás. No, así era él y así eran sus amigos que habían decidido tener temor de Dios. Y eso es una realidad para todos los hijos de Dios que quieran vivir con temor de Dios.
Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Si tú vives con temor de Dios. Si dices, yo quiero vivir bajo la cultura del reino de Dios. Si tú decides no contaminarte con la cultura del mundo. Si tú tienes cuidado, diga conmigo, voy a tener cuidado con lo que entra. Voy a tener cuidado con lo que sale. Dios te va a levantar. Y entonces fíjese, dele un aplauso a Dios. Fíjese lo que viene aquí en la pantalla. Algo que viene aquí en la pantalla que es bien importante. Temor de Dios. Diga conmigo, tener temor de Dios. Muy bien, fíjese, el temor de Dios es saber que Dios está presente en todo momento y vivir de acuerdo a sus expectativas. Se los voy a volver a leer. Tener temor de Dios es saber que Dios está en todo momento y vivir de acuerdo a sus expectativas. Cuando estamos solos, ahí está Dios. Cuando estamos con nuestros amigos, ahí está Dios. Cuando estamos con nuestro esposo o nuestra esposa, ahí está Dios. ¿Cuáles son las expectativas de Dios para mí en esa situación? Vivir cumpliendo sus expectativas es tener temor de Dios. Y a lo mejor usted dice, pero eso es una locura, ¿verdad? ¿Cómo voy a poder cumplir con las expectativas de Dios? Están así, ¿verdad? El único que ha podido cumplir con las expectativas de Dios tal cual es Jesucristo. Pues gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Nos guía paso a paso. Y déjeme decirle algo, usted tiene un Dios y entiende sus debilidades y mis debilidades. Y Él sabe nuestras limitaciones. El asunto es estar intentando día con día hacer lo que Él quiere y lo que Él desea de mi vida. Me voy a equivocar, definitivamente me voy a equivocar. Pero escucharlo y decir, tú estás aquí, ¿cómo quieres que responda? Tú estás aquí. Cuando tengo dinero de la empresa, ¿verdad? Aquí en mis manos, que yo no soy el dueño, nada más soy el administrador y que puedo meterme un billetillo por acá. Dios, tú estás aquí. ¿Cómo quieres que responda? En la crianza de nuestros hijos, Dios, tú estás aquí. ¿Cómo quieres que responda esto? Eso es temor de Dios. Y el temor de Dios nos lleva a cuidar lo que entra y a cuidar lo que sale. Amén. Ay, Dios, danos temor de ti. Quiero leerle por último Romanos 12, capítulo 1 y 2. Antes de que lo pongan en las pantallas. ¿Ya lo pusieron? A ver, regrésense. Eso. Déjenme le cuento. Se los voy a leer en una versión de la Biblia que se llama, es una paráfrasis. ¿Qué significa una paráfrasis? No es una traducción literal, que agarraron letra tras letra y tradujeron desde el hebreo o el griego lo que dice la Biblia. Una paráfrasis lo que es que una persona lee el texto original y te lo explica ya entendido, ya asimilado y ya con pasos prácticos. Eso es una paráfrasis. Y la paráfrasis que le voy a leer de Romanos 12, del 1 al 2, es de una Biblia que se llama El Mensaje. Así se llama, El Mensaje. Y entonces, fíjese lo que dice, Romanos 12, del 1 al 2. Dice, así que esto es lo que quiero que hagas, con la ayuda de Dios. Toma tu vida cotidiana y ordinaria, tu dormir, tu comer, el ir al trabajo y el andar por la casa, y ponla ante Dios como una ofrenda. Abrazar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. No te adaptes ni encajes a tu cultura sin siquiera pensarlo. En lugar de eso, fija tu atención en Dios y cambiarás de dentro afuera. Reconoce fácilmente lo que Él quiere de ti y responde rápidamente a ello. A diferencia de la cultura que te rodea, que siempre te arrastra a su nivel de inmadurez, Dios saca lo mejor de ti y desarrolla en ti una madurez bien formada.
¿Vamos a seguir permitiendo que la cultura del mundo nos esté contaminando? ¿O vamos a decirle a Dios, Dios, lo que tú tengas para mí es lo que yo quiero para mí? Sé que ahorita suena complicado, sé que quizá no lo entiendo, sé que quizá no me gusta, pero sé que es lo mejor para mí. ¿Sabe cómo las personas como Daniel, porque yo le leí varios resultados a lo largo del tiempo, cómo él fue avanzando en su confianza en Dios? Y cómo varios personajes de la Biblia podían, o sea, Dios les decía, quiero que hagas esto. Y ellos decían, pero ¿qué es eso? Es una locura. ¿Y cómo podían decidir hacerlo? Había veces que Dios pedía locuras y la gente ni siquiera decía es una locura. Había gente que decía, va, si tú me lo pides yo lo hago. ¿Sabe cómo se llega a ese nivel de confianza? Constantemente estar aceptando lo que Dios tiene para uno. Constantemente. ¿Por qué el día de hoy me asustan los diezmos? ¿Por qué el día de hoy me asusta el ir a compartir ahí afuera? ¿Por qué el día de hoy me asusta quizá el ministerio que Dios tiene para mí? ¿Por qué el día de hoy me asusta pedir perdón a alguien que me hizo daño? ¿Por qué? Porque yo no me he ejercitado en la obediencia constante. Pero cuando yo me ejercito en la obediencia constante, va a llegar un punto en donde Dios me va a decir, necesito que hagas esto. Tremendamente difícil. Como Abraham con su hijo en la montaña, y tener la capacidad de decir, confío en ti y sé que lo que tú tienes para mí es lo mejor para mí. Temor de Dios. ¿Cuántos de aquí necesitamos temor de Dios? Ay, Dios mío. Eso mismo le dijo Jesús a sus discípulos en muchas ocasiones. En muchas ocasiones Jesús lo que estaba tratando de decirle a sus discípulos era, no permitan que la cultura del mundo cambie la cultura de Dios en ustedes. De diferentes maneras, con diferentes palabras, diferente explicación, Jesús le decía, no permitan que la cultura del mundo transforme la cultura de Dios en ustedes. Y hay muchos ejemplos. Abandona tu manera de vivir y toma tu cruz. Eso se los dijo Jesús. El que estime más a su propio padre y a su propia madre no es digno de ser mi discípulo. Dios bendice a los humildes, Dios bendice a los compasivos, Dios bendice a los de corazón puro, Dios bendice a los que procuran la paz, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Todo lo que yo les estoy diciendo es lo contrario a lo que el mundo enseña. Y Jesús les decía a sus discípulos, y el día de hoy nos dice a nosotros, no permitan que el mundo se meta a sus vidas. Y cuando leemos el Sermón del Monte, que fue algo que yo acabo de leer ahorita, o cuando leemos las indicaciones de Jesús, hay veces que decimos, ¿cómo se llega a eso, Señor? Con temor de Dios. Saber que Dios está presente en todo lugar y que tiene expectativas para mí, y yo responder a esas expectativas. Entonces, familia, necesitamos temor de Dios. ¿Cuántos necesitan temor de Dios? Les voy a pedir que todos los que necesitan temor de Dios se pongan de pie, por favor. La pregunta es, ¿qué cultura va a definir tu vida y tu futuro? Hágase esa pregunta. ¿Qué cultura va a definir mi vida y va a definir mi futuro? ¿La cultura del mundo o la cultura de Dios? Necesitamos comenzar con el temor de Dios. Yo le voy a pedir por favor que cierre sus ojos. Vamos a orar un momento. Dios, sabemos que tú estás en este lugar. Sabemos que tú estás presente en este lugar y que estás presente en nuestras vidas. Padre, gracias porque estás presente en nuestras vidas. Y Señor, el día de hoy juntos queremos pedirte perdón porque no nos hemos hecho a la idea de que tú estás presente en todo momento en nuestra vida y hemos actuado de una manera equivocada. Señor, hemos tenido actitudes equivocadas, hemos respondido de una manera equivocada, hemos hablado de una manera equivocada,
hemos actuado de una manera equivocada, sin considerar que tú estás ahí presente, esperando algo diferente de nosotros. El día de hoy, Padre, te queremos pedir perdón porque en muchas ocasiones no reflejamos tu cultura. En diferentes circunstancias no reflejamos que vivimos bajo la cultura de Dios. Y lejos de parecer hijos de Dios, pasamos desapercibidos por el mundo. El día de hoy te queremos pedir perdón porque dentro de cada uno de nosotros ya existe el poder y la capacidad que tú nos has dado para actuar diferente. Tú nos has dado a tu Espíritu Santo para poder caminar en esta vida como tú deseas. Y te queremos pedir perdón porque muchas veces hemos sido presas de la cultura del mundo. Perdónanos por estar afanados. Perdónanos por estar con temor, con miedo. Perdónanos, Señor, por estar preocupados, ansiosos. Perdónanos, Señor, por estar comparándonos con otras personas. Perdónanos por no bendecir y por maldecir. Perdónanos, Señor, por todas esas veces que sabemos que hemos actuado mal y por todas esas veces que ni siquiera sabemos que hemos hecho algo malo. El día de hoy reconocemos que tú estás presente en todo momento y que tú esperas algo de nosotros. Y Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que empieces a transformar en este momento nuestro corazón y nuestra mente. Espíritu Santo, empieza a transformar nuestro corazón y nuestra mente. Danos la capacidad de actuar como tus hijos. Ayúdanos. Todo el que tenga necesidad de Dios y de temor de Dios, diga en este momento: Dios, ayúdame. Ayúdame, Dios. Espíritu Santo, ayúdame. Ya no quiero seguir viviendo igual. Ya no quiero seguir siendo presa de la cultura del mundo. No quiero esos resultados para mi vida. El día de hoy deseo los resultados de tu reino. Ayúdame, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo sé, Señor, que cuando yo camino con temor de Dios, cuando yo cuido lo que entra, cuando yo cuido lo que sale, los resultados en mi vida son prosperidad, son bendición. Y yo sé que tú nos vas a levantar a cada uno de nosotros, porque esa es tu promesa para nosotros, Señor. Pero ayúdanos a vivir con temor de Dios. Señor, que sea tu Espíritu Santo en cada momento recordándonos cómo debemos de actuar. En medio de decisiones, que sea tu Espíritu Santo diciéndonos cómo debería de actuar un hijo de Dios. Con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Que sea tu Espíritu Santo diciéndonos cómo deberíamos de actuar siendo hijos de Dios. Enséñanos el día de hoy, Padre, a cuidar lo que entra en nosotros y a cuidar lo que sale. Señor, yo bendigo el día de hoy a tu iglesia, a cada una de las personas que están aquí de esa manera. Espíritu Santo, dales la capacidad de tener cuidado con lo que entra y con lo que sale. Espíritu Santo, ayuda a diferenciar a cada una de las personas que están aquí, no lo bueno y lo malo, sino lo que tú estás esperando de ellos. Y yo sé, Padre, porque tú eres así, que tú vas a bendecir a cada persona en este lugar, porque cada persona en este lugar crecemos en temor de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.